Queridos hermanos, iniciamos la lección divina de este domingo 22 de junio, 12º domingo del tiempo ordinario. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío, Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este tiempo de lección divina. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. En este día domingo iniciamos en la primera lectura con la lectura del libro del profeta Job. Leemos el capítulo 38, versículo 1 y 8 al 11. El Señor habló a Job desde la tormenta y le dijo: Yo puse límites al mar cuando salía impetuoso del seno materno. Yo hice de la niebla sus mantillas y de las nubes sus pañales. Yo le impuse límites con puertas y cerrojos y le dije: Hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Palabra de Dios. Como vemos, la primera lectura es una lectura muy cortita del libro del profeta Job, donde se nos muestra quién es el dueño y señor, quién es el creador. Y por tanto, lo que se nos está diciendo en la primera lectura es algo muy sencillo. Yo soy el que controla todo. Yo soy aquel que es dueño de todo. Dicho obviamente por el Señor. Esto a Job. ¿Con qué finalidad le puede decir Dios a Job esto? Con la única finalidad de que la confianza de Job se ponga en las manos del Señor. Que no hay poder en este mundo que supere al poder de Dios. Se lo expresa además de una manera preciosa. Fíjate la manera poética en que se están dando a conocer estas ideas. Yo, dice el Señor, le puse límites al mar. ¿Por qué el mar? Porque el mar es un poderoso. Cuando nosotros pensamos en el mar y pensamos en la calma del mar, claro, es precioso el mar, pero ¿te ha tocado estar dentro de una tormenta? ¿Te ha tocado estar efectivamente ahí donde las olas parecen abarcarlo todo, hundirlo todo, enfrentar el poder del mar? A mí no me ha tocado una experiencia muy grande. He estado en una barca donde habían olas grandes y uno ya con un poquito de olas se asusta. Pero he visto videos donde efectivamente uno dice cómo aguanta un hombre estar ahí, donde se ve la inmensidad del poder del mar. Y lo que nos dice Dios es: yo le puse límites. Y empieza la parte poética. Cuando salía impetuoso del seno materno, yo hice de la niebla sus mantillas. Fíjate cómo comienza a hablar poéticamente como de un hijo, como de una criaturita. Yo le puse las mantillas. Yo convertí a las nubes en sus pañales y le impuse límites con puertas y cerrojos. Es decir, yo lo dominé por completo. Y entonces le dije: hasta aquí llegarás, no más allá. Aquí se romperá la arrogancia de tus olas. Qué imagen más hermosa, qué imagen más preciosa para decirnos algo tan sencillo, pero a la vez tan profundo. Yo soy el Todopoderoso. No hay nadie por encima de mí. Si tú confías en mí, si estás en mis manos, si confías en mis cuidados, entonces, ¿a qué le vas a tener miedo? Vamos a entender lógicamente la profundidad de esta lectura después de la lectura del Evangelio. En la segunda lectura, leemos la segunda carta de San Pablo a los Corintios, capítulo 5, versículos 14 al 17. Hermanos, el amor de Cristo nos apremia, al pensar que si uno murió por todos,
todos murieron. Cristo murió por todos, para que los que viven ya no vivan para sí mismos, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. Si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, ahora ya no lo hacemos. El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él, todo lo viejo ha pasado y todo es nuevo. Palabra de Dios. San Pablo, hablándole a los corintios, nos presenta en primer lugar una imagen que debe ser motor en nuestro corazón. Fíjate bien cómo ha iniciado la lectura. El amor de Cristo nos apremia. ¿Qué significa la palabra apremiar? Que pone prisa en nuestro corazón, que mueve nuestro corazón. Me apremia conseguir el amor de Cristo. Lo tengo como mi afán principal. Esto es lo que busco conseguir. Esto es lo que mueve mis acciones. Bueno, qué bonita forma de definir la vida del cristiano. La vida de aquel que sabe que Cristo ha dado la vida por mí. Me apremia el amor de Jesús. Me apremia el amor de Jesús, ¿por qué? Porque ha muerto por mí. Y entonces me desvivo por su amor y quiero lograr su amor y quiero corresponder a su amor. Y todo lo hago mirándolo a Él, buscándolo a Él, teniéndolo a Él como mi motor y como mi destino. Eso es tener el corazón apremiado por el amor de Cristo. Al pensar, ¿qué cosa? Que si uno murió por todos, todos murieron. Es decir, que yo he muerto con Cristo si participo en su muerte. Participar en la muerte de Cristo, ¿qué significa? Significa abrirnos a participar lógicamente de su resurrección. Y por eso San Pablo explica, Cristo murió por todos. ¿Para qué? Para que los que viven ya no vivan para sí mismos. Que apremie nuestro corazón el amor del Señor significa que no queremos vivir para nosotros mismos, que la finalidad de mi existencia no está dirigida hacia mí, hacia mis placeres, hacia mis deseos, hacia mis objetivos, sino para poder vivir en la libertad de los hijos de Dios que quieren una sola cosa, cumplir la voluntad de Dios, hacer la voluntad de Dios. No quiero que mueva mi corazón otra cosa. No quiero que mueva mi corazón otro motivo. Cristo entonces murió por todos. ¿Para qué? Para que ya no vivamos para nosotros mismos. ¿Y para qué vamos a vivir? Para aquel que murió y resucitó por nosotros. Vamos a vivir y a morir por Él. ¿Qué significa esto? Significa, en primer lugar, dentro de la línea que estamos siguiendo este domingo, que voy a tener confianza plena en el Señor y no voy a tener miedo en esta vida. Si yo vivo para el Señor, ¿qué va a pasar cuando muera? Absolutamente nada. Absolutamente nada terrible. Va a pasar todo lo que tiene que pasar. ¿Para qué? Para que yo alcance mi finalidad. San Pablo continúa y dice, por eso nosotros ya no juzgamos a nadie con criterios humanos. ¿Qué significa juzgar con criterios humanos? Juzgarlos de acuerdo a las finalidades de este mundo, que en verdad nunca son finalidades. Las finalidades de este mundo es tener paz y tranquilidad y bienestar y seguridad en este mundo. Y buscar todo para conseguir eso en este mundo. Esos son los criterios de juicio de este mundo. Entonces, claro, si alguna vez hemos juzgado a Cristo con tales criterios, San Pablo lo hizo. ¿Por qué? Porque no creía en Cristo. Porque no creía en Jesús, porque creía que Jesús era un farsante, que había engañado al pueblo y que estaba produciendo un cisma dentro del pueblo de Israel. Y por eso persiguió a los cristianos. Y por eso continúa y dice, ya no lo hacemos.
Ya no hacemos esto, ya yo no hago esto. ¿Por qué? Porque ahora he creído en Cristo. Entonces no lo juzgo de acuerdo a los criterios humanos, sino al criterio de Dios. ¿Y cuál es el criterio de Dios? El que vive según Cristo es una criatura nueva. Para él todo lo viejo ha pasado, ya todo es nuevo. Es decir, tengo una vida que no está reflejada en los criterios de este mundo, sino en los criterios de Dios, que hemos leído en el Sermón de la Montaña a lo largo de esta semana, justamente como el Señor nos invita a no vivir buscando los tesoros de este mundo, acumular los tesoros en este mundo, sino tener tesoros en el cielo. Es decir, tener nuestro corazón dirigido hacia lo que verdaderamente importa y no a las ilusiones de este mundo. Y llegamos entonces al Evangelio. Y en el Evangelio de hoy leemos a San Marcos, capítulo 4, versículos 35 al 41. Un día al atardecer Jesús dijo a sus discípulos: «Vamos a la otra orilla del lago». Entonces los discípulos despidieron a la gente y condujeron a Jesús en la misma barca en que estaba. Iban además otras barcas. De pronto se desató un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Jesús dormía en la popa reclinado sobre un cojín. Lo despertaron y le dijeron: «Maestro, ¿no te importa que nos hundamos?». Él se despertó, reprendió al viento y dijo al mar: «Cállate, enmudece». Entonces el viento cesó y sobrevino una gran calma. Jesús les dijo: «¿Por qué tenían tanto miedo? ¿Aún no tienen fe?». Todos se quedaron espantados y se decían unos a otros: «¿Quién es este, a quien hasta el viento y el mar obedecen?». Palabra del Señor. Hace pocos días veía un video de una muestra que hacían en algún museo en Europa, donde en una sala proyectaban la imagen de esta escena del Evangelio, me parece que del pintor Rembrandt, que es la barca en la tempesta, es decir, la barca dentro de la tempestad, dentro de la tormenta, y con los efectos de hoy en día hacían que ese cuadro cobrara vida y que de repente esas olas tremendas se volvieran olas en toda la habitación, haciendo vivir la experiencia de lo que significaba esa barca. Por eso es que en la primera lectura mencionábamos esto, porque Job se tiene que enfrentar a las dificultades y se presenta esa imagen del mar como una fuerza tremenda. Y Dios diciendo: «Este es mi bebé, esta es mi criatura». Y ahora vemos en la escena del Evangelio justamente cómo el Señor y los discípulos se enfrentan a una tremenda tempestad. Para entender en profundidad el Evangelio hay varias cosas que tenemos que tener sumamente claras. Vamos leyéndolo de a poquito para sacar toda la riqueza. ¿Qué ha sucedido antes de esta escena? Se ha reunido tanta gente a escuchar al Señor que ha tenido que subirse a una barca para predicar desde la barca, ahí en la orilla, para que no se le tiraran encima, para que no lo apachurraran. Después de haber predicado, Jesús les dice a los discípulos: «Vamos a la otra orilla». Y entonces despidan a la gente y se van en esa misma barca donde ya estaba Jesús, porque estaba predicando desde esa barca. Y de pronto se desata un fuerte viento y las olas se estrellaban contra la barca y la iban llenando de agua. Primera cosa que llama la atención. Llama la atención cómo aparece esta tormenta. ¿Por qué? Porque Jesús dice: «Vamos a la otra orilla», y no hay ningún problema, no hay ningún inconveniente, porque no se ve que haya una gran tormenta en camino. Y por eso salen tranquilamente. Por lo tanto, esta tormenta aparece de un momento a otro. Aún así, tenemos que recordar inmediatamente quiénes acompañan a Jesús. La mayoría de los que acompañan a Jesús son pescadores.
Son gente que está acostumbrada. Está acostumbrada a estar en la barca, está acostumbrada a tener buen tiempo, está acostumbrada a tener mal tiempo, está acostumbrada a enfrentarse a momentos difíciles en el mar. No son personas que se trepan por primera vez a la barca y que una olita, uy, uy, ¿qué pasa? No, ellos están acostumbrados. Y sin embargo, nos dice que ellos se llenaron de un tremendo miedo, tanto que despiertan a Jesús espantados. ¿Cómo puede ser que hayan estado espantados? Bueno, eso nos hace ver la tremenda tormenta que era, el tamaño que tenían las olas, que los hicieron pensar que nada los iba a hacer sobrevivir en medio de eso. Pero después nos enfrentamos a la siguiente escena. ¿Por qué? Porque mientras está esta tormenta y estos hombres pierden el control, se llenan de tanto pánico, de tanto miedo, nos dicen que Jesús dormía en la popa, reclinado sobre un cojín. Es decir, tenemos a la imagen de estos hombres espantados y tenemos a la imagen de Jesús durmiendo plácidamente. Y nos preguntamos, ¿por qué dormía? ¿Cómo puede dormir en medio de esa tormenta? Primero porque no tiene ningún miedo. Tal vez no estaba durmiendo. Tal vez estaba haciéndose el dormido para ver la reacción de sus discípulos. No, eso no lo podemos pensar de ninguna manera. Ten mucho cuidado cuando uno quiere seguir esas líneas para leer las Escrituras. ¿Por qué? Porque entonces comienzo a imaginarme lo contrario de lo que nos está diciendo las Escrituras. Jesús no hace en ningún momento una obra de teatro. En ninguna parte del Evangelio vamos a decir Jesús hizo una obra de teatro para aparentar algo. No estaba aparentando nada. Estaba dormido. ¿Por qué duerme un hombre? Porque está agotado, porque está cansado, porque necesita descansar. Y entonces, ¿qué se nos está mostrando en esta escena? La profunda humanidad de Jesús. El dogma de nuestra fe, al preguntarse quién es Jesús, nos responde: Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. Y en esta escena del Evangelio vemos esas dos naturalezas de Jesús con total claridad. ¿Por qué? Porque vemos al hombre agotado, cansado. Si hemos venido leyendo el Evangelio, vamos a ir viendo todo lo que ha ido haciendo el Señor. La fuerte vida que lleva, cómo no tiene tiempo ni para comer ni para dormir. Por eso sus parientes lo han llamado loco. Y entonces, ¿qué ocurre? Que tiene un momentito para descansar y lo aprovecha. Y entonces lo despiertan. ¿Por qué? Porque estaba dormido. Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Él se despertó y reprendió al viento y dijo al mar: cállate, enmudece. No nos dice que grita, no nos dice que mandó un tremendo alarido. No, nos dice simplemente que lo reprendió. Cállate, enmudece. Una sola palabra, una sola frase. Y entonces, ¿qué pasó? Que el viento cesó y sobrevino una gran calma. Y la pregunta entonces de Jesús: ¿por qué tenían tanto miedo? ¿Qué sucede en primer lugar entonces? Que después de mostrársenos la humanidad de Jesús, está cansado, está durmiendo. Pero en medio de la tormenta, sí, está durmiendo, porque no tiene nada que temer. Y después se nos muestra su divinidad, porque solo Dios es el que controla el mar, el que controla toda la creación, lo que hemos visto en la primera lectura. Y entonces les pregunta: ¿por qué? ¿Por qué tenían tanto miedo? Pregunta que nos hace el Señor a ti y a mí constantemente. ¿Por qué? ¿Por qué tenías tanto miedo? ¿Qué pasa? ¿Aún no tienes fe? ¿Aún no tienes fe? ¿Dónde está el miedo en nuestro corazón? En la falta de fe. Si yo sé en quién confío, si yo conozco a mi Señor, entonces, ¿por qué voy a temer? ¿Qué es lo que voy a temer? ¡Ay, que me muera! Morirte te vas a morir.
Si tu vida está en las manos del Señor, ¿qué es lo que temes? ¿Por qué tu corazón se llena de miedos? La única razón es porque todavía no confío verdaderamente en el Señor. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en este tiempo de lección divina. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Queridos hermanos, que el Señor llene este domingo de muchas bendiciones para cada uno de ustedes. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Un muy feliz domingo para todos.